¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. El Pleno de la Asamblea Nacional sesiona hoy en Guayaquil. Liz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. La atención se centra en el Colegio Réplica 28 de Mayo en Monte Sinaí, donde se tratan varios temas. El detalle de la información es con Dayana Monroy. Hola, Dayana, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, la sesión lleva cerca de 3 horas. Lo primero que se iba a hacer el día de hoy es declarar a Guayaquil como ciudad de oportunidades. Esto ha tomado tiempo, pues han salido discusiones, han salido posturas diversas entre los asambleístas de Madera de Guerrero y de Alianza País sobre el modelo que lleva aquí en la ciudad el alcalde Jaime Nebot. Eso por un lado. El día de hoy también se va a crear la comisión Ampetra que va a investigar los casos de abuso sexual en los niños y se van a hacer reformas a 2 códigos. Nosotros hemos resumido esto en el siguiente reportaje. Recordemos que desde el 2007 la Asamblea, el Pleno de la Asamblea no sesiona en esta ciudad. Hoy llegaban asambleístas, no diputados, como la última vez en la que el Legislativo sesionó en Guayaquil, cuando ni siquiera se hablaba de asamblea, sino de Congreso. Luego de 9 años, el Pleno volvió a la ciudad, exactamente a Monte Sinaí. Una forma también de ir al territorio, de poder acercarnos más, escuchar de los diferentes actores. Esta es la sesión número 468. Lo primero fue entregar condecoraciones al mérito. Y luego se declaró a Guayaquil como ciudad de oportunidades. Se va a hacer una exaltación a Guayaquil, por otro lado se va a incorporar la figura de acoso laboral que ya ha sido aprobada en última instancia dentro de la comisión, ya va para segundo debate que va a ser hoy aquí y también la reforma a la ley de servicio público. Dentro del orden del día también está la creación de la comisión Ampetra, que investigará el abuso sexual en niños. De revisar solo uno de los casos, la intención es que sea una comisión permanente que esté trabajando en el seguimiento de los casos de tal manera que no queden impunes. Y el proyecto de resolución para prevenir accidentes de tránsito en las vías. Y también fue escenario para hablar sobre temas coyunturales, como por ejemplo la revisión a la ley de plusvalía y también el posible planteamiento de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Que la posibilidad de enjuiciar políticamente al vicepresidente Jorge Glass está estancada en la Asamblea, asegura la bancada de oposición. Y es que pese a que iniciar un nuevo proceso contra el vicepresidente es posible, dicen no hay confianza en que el pedido prospere. Pues aseguran desde el oficialismo se ha blindado al vicepresidente. Ya no le apunto a un juicio político porque lo que prima en la Asamblea es el espíritu de cuerpo y la posibilidad de blindar al vicepresidente. Posiblemente, digo yo, porque constituye un muro de contención. El CAL o Consejo de Alcahuetes de la legislatura se ha burlado de la ciudadanía. No sé qué tanto sería insistir en un juicio político y finalmente ellos quieren blindar al vicepresidente. Argumentos con los que se contrapone el oficialismo, que asegura la falta de pruebas es la causante de que el juicio no haya prosperado y no la falta de voluntad política. Las pruebas presentadas, ¿qué son? Recortes de periódico, discursos, sentencias condenatorias en contra de terceras personas que no tienen que ver directamente con el vicepresidente de la República. No es lo mismo que en lo que vimos hace poco tiempo en el caso del Contralor, en el cual hubo evidencias que no cumplían con causales específicas, sino, por ejemplo, un incumplimiento de funciones, falta de probidad en el cargo, otro tipo de elementos que se fueron demostrando durante el juicio político. Por lo tanto, la oposición ahora sostiene el tema queda en manos de Fiscalía. Otro de los temas que está sobre la mesa del legislativo es la posibilidad de realizar una reforma a la ley de plusvalía. Aquí hay argumentos que contrastan, pues unos creen que es necesaria la revisión y otros apuntan de lleno a la derogatoria. Yo creo que la ley debe ser derogada, no poner trabas a los empresarios, a la generación de empleo en el sector de la construcción. Que la ley de plusvalía es una ley perversa. Esa ley no ha permitido que mejoren los ingresos fiscales, pero sí ha lesionado el proceso productivo en el área de la construcción. José Serrano, presidente de la Asamblea, sostiene que una derogatoria no es posible. Sin embargo, asegura que la ley será revisada en los ámbitos en los que podría afectar al sector de la construcción. Está claramente que no puede haber derogatoria. Podríamos revisar una propuesta de reforma siempre y cuando el espíritu mismo de luchar contra la especulación de las tierras o el concepto de especulación de las tierras no sea afectado, ¿no? La ley de plusvalía no es la única a la que el oficialismo estaría dispuesto a revisar.
es que dicen que el diálogo es también una política de la Asamblea. Carlos Acoto, 24 horas. Aún faltan otros 4 puntos dentro de la hoja del día. Nosotros obviamente vamos a permanecer aquí. Estamos en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Dayana. Las primeras viviendas del plan gubernamental Casa para Todos serán entregadas dentro de un mes a beneficiarios en Guayaquil. Según el gobierno, la iniciativa cuenta con el respaldo de más de un centenar de municipios. Aunque el plan oficialmente arranca el 1 de agosto, aclara la ministra de Vivienda María Alejandra Vicuña, los trabajos ya iniciaron el pasado 24 de julio con la entrega de 1000 adjudicaciones en Monte Sinaí. Aquí se empezarán a construir 200 viviendas, pero 6 ya fueron demolidas y estarán listas en máximo 30 días, adelantó. Lo importante, y eso tiene a cargo la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, es la identificación de los beneficiarios con los que tienen ya terreno propio y por otro lado el arranque ya de la construcción de viviendas en terrenos urbanizados por el Estado. 191.000 casas serán entregadas sin costo a familias pobres y en extrema pobreza en todo el país. Serán de 50 metros cuadrados, pero también hay otro tipo de diseño de 2 y 3 dormitorios para las familias que tengan mínima capacidad de pago a 20 años plazo. El municipio de Guayaquil fue el primero en donar 4.000 lotes para la construcción de las viviendas. Sin embargo, la ministra destaca que hay muchos más interesados. Cerca de 100 municipios que ya han presentado, digamos, al Midubi o han compartido la información para alimentar el banco de suelo. Prefectura del Pichincha donó 20 hectáreas. El proyecto avanza, aunque el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, Enrique Pita, señala que ellos no conocen mayores detalles del tema y da una recomendación. Cualquier variación o alteración que exista en las reglas del juego o en el tipo de decisiones políticas que se tomen respecto al proyecto puede echar al traste el trabajo que realizan los profesionales. El gobierno ofreció construir 325.000 viviendas en los próximos 4 años. Hay que aterrizar en la propuesta en términos de lo que tengamos como terrenos urbanizados listos para poder desarrollar. Joana Ramos, 24 horas. Autoridades del gobierno y del municipio asistieron a la sesión popular en homenaje a Guayaquil que realizó anoche la gobernación del Guayas. Hasta el año pasado, esta celebración era solo de Alianza País. No todos llegaron juntos. El primero en arribar hasta la tarima ubicada en Sauce 6, norte de la ciudad, fue el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y es que, como lo había anunciado ya, este 25 de julio él solo asistiría a la sesión popular. Pero pocos minutos después, repentinamente se fue y ni su comitiva sabía por qué. En tanto que del otro lado, poco a poco iban entrando algunos ministros de Estado y hasta la vicealcaldesa de la ciudad, con algunos asambleístas y concejales socialcristianos. Se confirmaba así el rumor de que en esta sesión popular iban a estar también los del Cabildo de la ciudad, además de la cúpula gubernamental. De pronto el presidente Lenín Moreno hizo su entrada al acto acompañado por su esposa Rocío González y por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en medio de aplausos. Esto mientras que del otro lado, Jorge Glass estaba regresando. No hubo saludo y se sentaron distanciados. Minutos después vinieron las palabras de bienvenida del organizador del evento, el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos. En este marco de alegría, de felicidad, le rendimos tributo a nuestra querida Perla del Pacífico. Algunos números musicales y finalmente Lenín Moreno para la Perla del Pacífico también interpretando. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo el corazón. En su discurso, el primer mandatario habló del diálogo, del trabajo en conjunto y de las obras que se están gestando. Ya tenemos terrenos para construir las casas que requieren todos los pobres extremos de aquí, de Guayaquil. Aprovechó el espacio para ratificar su espíritu revolucionario. La revolución continúa. ¡Viva la revolución! ¡Y viva la preciosa Guayaquil! Acto seguido vinieron las palabras del vicepresidente que por el público no fue elogiado. ¡Qué alegría estar aquí con todos ustedes, compartiendo una fiesta más, un aniversario más de fundación! ¡Viva Guayaquil! Y así luego de la intervención del presidente de la República y la corta intervención
vicepresidente culminó la sesión popular que en su edición 2017 no fue una sesión alterna o simultánea a la municipal, sino un verdadero homenaje a la ciudad. Luisa María Heredia, 24 horas. Y el presidente Lenín Moreno inauguró la Escuela del Milenio Ileana Espinel en el centro de Guayaquil. Según la propuesta del mandatario, este sería un nuevo centro de aprendizaje tecnológico. En su discurso, el presidente Moreno dijo a los alumnos sus impresiones del sentido de la palabra lealtad. La lealtad a la patria es la única lealtad grande, es la única lealtad inmensa. La lealtad no es a los seres humanos, es a la patria. Que quede bien claro. ¿Qué quieren bien claro? La lealtad es a la patria. Y para mí, en forma personal, la lealtad es al otro ser humano el momento en que le tiendo la mano para dialogar. A lo mejor me he ofendido. Puede ser. Igual, le tiendo la mano. El vicepresidente Jorge Glass y exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa vinculados con el caso Petroecuador son ahora llamados por la Fiscalía dentro del caso Odebrecht. Para esta tarde está convocado el exgerente de Petroecuador, Marco Calvo Piña. Contra mí y contra el vicepresidente. Las investigaciones alrededor del caso Odebrecht que involucra a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República, alcanzan a otros exfuncionarios de gobierno que aportarían con información respecto de los contratos de Odebrecht, los contactos y transacciones de Ricardo Rivera. La fiscal Diana Salazar ha solicitado la versión del vicepresidente de la República, Jorge Glass, para el próximo 9 de agosto, pero la lista de exfuncionarios requeridos es larga. Ramiro Carrillo, exgerente de transporte de Petroecuador, es procesado y permanece con prisión domiciliaria por no poder justificar más de $200.000. Carrillo suscribió el contrato del poliducto Pascuales Cuenca por delegación del exgerente de Petroecuador, Marco Calvo Piña. Calvo Piña, quien actualmente es procesado por corrupción en Petroecuador, es ahora llamado a declarar en el caso Odebrecht. A la lista de exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa que a criterio de la fiscal deben comparecer, se suman el exministro de Sectores Estratégicos Rafael Poveda, el exgerente de Petroecuador Pedro Merizalde y el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera. La fiscalía presume que los exfuncionarios podrían aportar con información relevante sobre los $13 millones que supuestamente recibió el tío de Glass por concepto de sobornos y la firma de contratos con la polémica constructora brasilera Odebrecht. Fausto Yepes, 24 horas. Sectores productivos y exportadores tienen expectativa frente a la proforma presupuestaria que entregará el gobierno este viernes a la Asamblea. Sostienen que allí se conocerán las verdaderas cifras y el rumbo económico del país. Si ya es evidente el rumbo político que está tomando el gobierno, la incertidumbre se mantiene en el tema económico. Pero a criterio de este economista, con la información que traiga la proforma presupuestaria, se podrá conocer algo del rumbo económico del país. La anterior proforma fue de alrededor de $30.000 millones, ¿no? Y que hubo un déficit fiscal fuerte de alrededor del 5% del PIB. Para este año se calcula un déficit de alrededor de $7.500 millones. Eso es mucho más que el presupuesto en salud y educación y agricultura sumados, ¿no? Entonces, en esta proforma queremos ver la estrategia que el gobierno va a diseñar para disminuir esa deuda. Y el sector productivo y exportador aguarda con impaciencia esas cifras y la información en general que contenga la proforma. ¿Cuáles son los supuestos para el crecimiento de la economía si es que lo va a haber? Todos coincidimos en que es insostenible el déficit fiscal y debe haber una corrección del mismo, pero queremos ver hacia dónde apunta exactamente. Y tercero, una asignación de recursos, que si bien el año ya prácticamente está jugado, no va a dejar de ser importante poder revisar esa asignación de recursos. El tema tributario se podrá advertir por dónde va, en lo que a incremento de impuestos o incentivos tributarios se refiere, dice Legarda, al tiempo de aclarar que los exportadores no propusieron aquella idea de la devaluación fiscal. No solicitamos esa propuesta como tal. Entiendo que fue solo una idea que se ha dado en un foro académico, pero nosotros creemos que no es viable.
La proforma presupuestaria también traerá cifras de inversión social y previsiones de pago de la deuda externa, por ejemplo, así como déficit fiscal y su eventual manejo. En deuda externa pagamos cerca de 9.000 millones y en salud y educación 6.000 millones. Entonces, en la próxima proforma vamos a ver si para el presidente Moreno la deuda externa es tan importante como fue para el anterior gobierno del presidente Correa. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Alrededor de 50.000 personas se postularon para acceder a una de las 2.810 plazas para cadetes y policías en línea. De ellos, 5.000 fueron para pueblos y comunidades de la Amazonía. El proceso de reclutamiento tomará 6 meses, es así que en enero de 2018 comenzarán las clases con los 400 postulantes mejor puntuados para oficiales y 2.410 para policías de línea. Productos lácteos, embutidos y una res fueron destruidos en Tulcán para evitar contagios del virus de la fiebre aftosa en el país. En la frontera sigue la vacunación de 40.000 bovinos para evitar la expansión del virus. Este fue el destino de una res detectada en una feria de ganado en Tulcán con arrete que delata su procedencia colombiana, país donde está confirmado el brote de la fiebre aftosa. En base al artículo 42 de la Ley de Sanidad Agropecuaria se procede a la destrucción del mismo. Hay que recordar que está prohibido el ingreso al país de animales en pie y sus derivados, para evitar que el virus ingrese al país. Por ello se destruyen además lácteos y embutidos decomisados en la provincia. Garantiza sobre todo que no se esparza el virus y queden contenidos los gérmenes dentro del animal. La campaña de vacunación en la frontera continúa con 40.000 bovinos inmunizados en 8 días. Un avance del 34% según la meta que nos hemos propuesto, que es de 130.000 bovinos a vacunar. El reto es mantener el estatus del país como libre de fiebre aftosa. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.